¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a hablar de política, pura y exclusivamente de política ante las próximas elecciones. Vamos a estar con el analista permanentemente consultado por distintos programas de radio y televisión, Jorge Daniel Giacobbe. Con Jorge Giacobbe vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Decíamos de la presencia de Jorge Daniel Giacobbe en momentos de tensión en la política argentina. Lo vamos a saludar. Bienvenido al programa, Jorge. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo estás analizando esta primera etapa de la campaña presidencial? Bueno, es un proceso bien interesante porque los argentinos asisten a las urnas para tomar de alguna manera la misma decisión que en el 2015, ¿no? Siendo Cristina la gran referencia no solo de la elección, sino de la política nacional. Despierta tantas pasiones, tantos amores y tantos odios que está en el centro del ring, y todo el resto del paño político y de los votantes también, en definitiva, se definen respecto de a cuántos metros se encuentran de Cristina, ¿no? La decisión que van a tomar los argentinos, más que una decisión que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con cuestiones más relacionadas con lo racional, tiene que ver con algo muy emocional, y es qué se hace con Cristina. ¿Cristina vuelve o no? Los discursos de los distintos precandidatos apuestan a advertir respecto de lo que podría pasar si gana el rival. ¿Se pueden obtener buenos resultados con una campaña del miedo como la que se está viendo? No se pueden obtener buenos resultados con nada de lo que están haciendo los políticos argentinos los últimos 80 años, digamos. Es de un nivel de pobreza enorme. Estamos viendo respecto del 2015 que los campamentos políticos son prácticamente los mismos, que las personas, también los actores, son prácticamente los mismos, con alguna pequeña mutación, y que los temas son los mismos. De modo tal que es una campaña muy aburrida, es una campaña llena de clichés, es una campaña donde nadie tiene nada nuevo para decir, y es una campaña tan predecible como un tema de Ricardo Arjona, ¿no? El escenario electoral está muy polarizado y más todavía con la disolución de Alternativa Federal o la reducción, ¿no?, que asomaba como una tercera fuerza. ¿Hay lugar para sorpresas en esta? No creo que haya lugar para sorpresas, excepto la distancia entre el primero y el segundo, que puede ser más grande o más pequeña. Tampoco cambia mucho las cosas, pero va a generar cierto nivel de clima entre las PASO y las generales. Una distancia mayor va a generar una serie de preocupaciones, algunas de esas preocupaciones favorecen al gobierno y otras complican al gobierno. Me refiero a que el miedo sobre una Cristina muy potente va a empujar a la gente a buscar una herramienta para bloquearla en octubre, pero también una distancia, si fuera muy grande, generaría un impacto en el mercado que generaría presión sobre el dólar y demás. Así que el miedo, la cantidad de miedo que se dispara entre las PASO y las generales es la que va a definir de alguna manera ese clima, ¿no? Se habla mucho del voto millennials, y de los chicos que van a votar por primera vez. ¿La política logra llegar a ellos, Jorge? La política logra llegar mal a ellos. Finalmente logra llegar, pero no logra llegar con una propuesta que los entusiasme. Los últimos grandes eventos que han sacado a la juventud a la calle, esa juventud que creíamos que era apática, que creíamos que no le interesaba nada, digamos que estaba desconectada de todo el mundo,
tienen que ver con la discusión por el aborto, con el feminismo, digamos, con cuestiones que han trascendido a los partidos políticos o a las posiciones políticas en la Argentina, que nadie sabe cómo manejarlas, que nadie sabe dónde pararse, que parten a los partidos políticos al medio. Es decir, están interesados en la política, están interesados en lo común. Cada generación tiene entonces un tema que la impulsa a salir a la calle, que la impulsa a meterse en la vida política y en lo que nos es común a todos, pero eso no viene de los partidos políticos. ¿Qué peso tienen las redes sociales en las campañas? Vos como experto, ¿qué rol juegan a la hora de definir un voto? Mucha, no sé si para definir el voto, sino para la conversación social en la cual la gente se ve inmersa y después termina decidiendo el voto. Las redes sociales se han comido a los medios clásicos, a los medios masivos de comunicación, ¿no? Que eran antes las formas de propalación que tenía el sistema político. Hoy la comunicación está mucho más atomizada, es mucho más caótica, es mucho más difícil de controlar. Eso es un aspecto muy positivo, porque ya nadie puede controlar el poder como se controlaba antes, y lo ha convertido en una te diría, una cosa muy interesante de estudiar, ¿no? En esta campaña no se escuchan ideas. A ver, es porque no tienen idea de lo que van a hacer cuando lleguen al ejercicio del poder, es porque no saben si pueden cumplir, porque no saben con qué se van a encontrar, porque un presidente argentino, como dijiste alguna vez, ya no es más una persona poderosa. Es porque la gente dejó de creer en las promesas de los políticos en campaña y entonces sí, dejaron de creer porque hay encuestas, ¿para qué van a prometer? ¿Cómo puede ser que no se escuchen propuestas concretas en una campaña tan polarizada como esta, Jorge? Es cierto que los políticos argentinos no saben qué hacer, porque no saben cuáles van a ser las condiciones en las cuales van a tener que operar el país. Y es cierto también que un presidente en la Argentina no tiene los botones que creemos que tiene como para poder llevarnos hacia un lugar fantástico, ni tampoco para hundirnos de una manera escandalosa. Argentina es un país insignificante para el mundo, con un mercado muy pequeño, 40 millones de personas es nada, no le interesa prácticamente a nadie, ni en términos poblacionales, ni en términos de desarrollo económico. Es un país sujeto a variaciones que son terribles y que no son controlables por nadie. Es un país que depende de la lluvia, es un país que depende de si los cerdos se mueren en China y entonces cae el precio de la soja. Es un país que depende de si se cae la construcción en Estados Unidos, dejan de trabajar los mexicanos en Estados Unidos, dejan de mandar remesas a México y entonces se arma el efecto tequila y acá nos comemos el 2001. De modo tal que también pensar, de parte de los ciudadanos, digo, también pensar que un presidente tiene la capacidad de llevarnos hacia el paraíso, tal presidente, o si el otro tiene la capacidad de llevarnos hacia el abismo, también es parte del pensamiento infantil. Entonces, un presidente no controla mucho, no sabe qué es lo que va a poder operar o no en el futuro, por eso no hay propuestas, digamos, porque no saben qué es lo que van a hacer. También cuando hay propuestas, sabemos que esas propuestas tienden a ser un blef, tienden a ser mentira, porque no sabemos si las van a poder implementar o no, y hay una opinión pública del otro lado, como te decía, que tiene todavía un pensamiento ciertamente mágico o ciertamente infantil respecto a cuáles son las capacidades del que comanda, ¿no? Hay dos movimientos que sorprendieron, bueno, la llegada de Massa al Frente de Todos, el arribo de Pichetto a Juntos por el Cambio, Alberto Cristina. A ver, ¿qué aporta cada uno? Muy poco en términos de voto. Ya cuando Massa se fusionó con el kirchnerismo, lo que tenía en términos de voto era prácticamente nada. Lo que tuvo que tomar es la decisión de si ponía el dinero para hacer una campaña nacional y el esfuerzo personal, ¿no? De hacer una campaña nacional para un resultado que finalmente iba a ser muy magro, porque no hay ni hubo nunca un gran espacio para los terceros. La adquisición de Pichetto, igual que la adquisición de Alberto por parte de Cristina y Macri sucesivamente, es una adquisición para una transformación simbólica, diría, para una pequeña mutación en el pH de la fórmula, en la identidad de la fórmula, pero ninguno de los dos hace un gran aporte de votos. Con Alberto, el kirchnerismo trata de decirle a la opinión pública, fíjense que no somos tan anormales. Y con Pichetto, Cambiemos trata de decirle a la opinión pública, fíjense que no somos tan ingenuos. Pero en definitiva, el corazón de la elección sigue siendo lo mismo y es imposible de maquillar y es imposible de moderar, que es Macri contra Cristina. La pregunta de muchos es dónde irán a parar esos 5 millones de votos que tuvo Massa alguna vez. ¿Alguien es el dueño de esa voluntad? No, Massa tampoco. ¿No? Massa se equivocó mucho, como muchos políticos argentinos, es un error muy común, no solo de él.
creer que los votos son de ellos, ¿no? Y ya hace mucho tiempo, ya hace muchos años, muchas elecciones, que lo que está sucediendo es que los argentinos tienen algo para decir, necesitan producir un evento político y toman una herramienta de la caja de herramientas que es la oferta política y la usan y después la descartan si la próxima tarea es otra, ¿no? Como si yo agarrara mi caja de herramientas y necesitara en esta oportunidad un destornillador para solucionar un problema. El próximo problema en una de esas no necesita un destornillador, en una de esas necesita una pico del oro. En el 2013 la opinión pública bonaerense necesitaba frenar a Cristina, lo utilizó a Massa y después le soltó la mano. Y en el 2015 la opinión pública necesitaba frenar de vuelta a Cristina y lo utilizó a Macri. Y cuando deje de necesitarlo le va a soltar la mano también sin ningún problema, ¿no? Y así va a ser la cosa, con ese nivel de desaprehensión, con ese nivel de asco, te diría, la opinión pública trata a los políticos y me parece que está muy bien porque los políticos han tratado de esa manera al pueblo argentino en los últimos 80 años. Labaña no supo, no pudo, no quiso construir un tercer sector más amplio que dé más poder real. Bueno, a ver, pensar en que Labaña podía generar un gran consenso es desconocer su estructura psíquica, ¿no? Él es un hombre que por su personalidad, digamos, le resulta muy difícil construir consensos, le resulta muy difícil escuchar a alguien, a cualquier otro ser humano. Pero tampoco había un gran paño como para poder hacer, para poder conformar un espacio que tuviera un gran caudal de votos, porque siempre, desde hace muchos años, el 70 o más % de la atención de la opinión pública está capturado por el par de opuestos que ha dominado la política argentina en los últimos 5 o 6 años. Se ha dicho, Jorge, que los partidos se peronizaron. No se sabe si por amor, por necesidad, por espanto. ¿Qué implica si hay peronización de los espacios? No, yo creo que se pragmatizaron. No sé si se peronizaron, porque hoy el peronismo es un valor residual de la política. Digo, una parte muy pequeña de la población argentina se define peronista, ya no es como era hace 30 o 40 años. De modo tal que con la adquisición, con la mutación hacia Alberto y hacia Pichetto, me parece que los dos espacios políticos están tratando de hacerle un guiño a ese pequeño porcentaje de la población peronista, no kirchnerista residual que van a tener que ir a buscar, a conquistar en la segunda vuelta, pero en realidad también están buscando ciertas alianzas con el sistema político, con los aparatos políticos, digamos, ¿no? Sobre todo con los provinciales y con los municipales. Jorge, algunos dicen que lo mejor es tener dos partidos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda. Vamos a hacer la pausa, después nos contestás entonces si esto es lo mejor para la política argentina y cómo lo ves. Ya volvemos con Jorge Giacobbe enseguida.